Buenas tardes, estamos de nuevo con Titi para hablar un poco de este ciclo que ella me ha invitado a participar con cuestiones que tienen que ver un poco con la salud en odontología. Hoy vamos a charlar un poquito de diabetes y sus implicancias en lo que respecta a odontología, ¿no? a lo que es la salud bucal. Primeramente debemos decir que la diabetes es una enfermedad, es un conjunto en realidad de enfermedades de origen crónico y particularmente hereditarias en muchos casos, que tiene la particularidad de la alteración de todos los metabolismos de hidratos de carbono, lípidos, proteínas y aminoácidos que nosotros ingerimos, ¿no es cierto? Esta alteración en los metabolismos, mucha gente piensa que es solamente de la glucosa, o sea, de lo que es glucemia, pero en realidad se alteran todos los metabolismos de los alimentos que nosotros ingerimos, ¿no es cierto? Este conjunto de enfermedades, como decíamos, tiene esa particularidad de alterar todo lo que es esos metabolismos. En cuanto a clasificar un poquito para saber qué tipo de diabetes tenemos el tipo 1, que es aquel tipo, digamos, de diabetes que hay una insuficiencia total de insulina. La insulina es una hormona que secreta el páncreas. En el caso del diabético tipo 1, esta hormona directamente no está circulante en el organismo, ¿sí? Y es de origen autoinmune. Después tenemos el tipo 2, que es una deficiencia en la cantidad de secreción de insulina, y el tipo 3, que es una intolerancia a la glucosa. Ahora bien, el 90% de los casos de diabetes coincide con el tipo 2, ¿sí? O sea que el que de mayor prevalencia es el tipo 2. Bien, ahora vamos a ver directamente qué tiene que ver esta diabetes con la salud bucal. Como bien dice acá, la enfermedad periodontal es de gran prevalencia entre los pacientes diabéticos. ¿Qué es la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal es lo que antiguamente se conocía como piorrea, y tiene como base, digamos, el asiento sobre los tejidos que soportan al diente, no directamente sobre el diente, sino todos los tejidos que circundan al diente, como la encía, el ligamento y el hueso que anclan a este elemento dentario en los maxilares, ¿sí? Esa es la principal alteración de esta patología. Ahora, ¿cómo influye la diabetes mellitus en esta enfermedad? Bueno, principalmente lo que produce la diabetes en el organismo en general, pero particularmente para que influya en esta enfermedad, que es la enfermedad periodontal. Primero hay una alteración de la actividad de neutrófilos. Los neutrófilos son células de defensa, de la primera línea de defensa que tenemos en el organismo. Y al estar alterada esta célula, que revisten una importancia clave en la boca, porque es una región del organismo muy colonizada por muchos microorganismos. Entonces, al verse alterado esto, ya facilita que algunas bacterias encuentren un ambiente favorable para su desarrollo. La respuesta inflamatoria excesiva, que también está presente en el paciente diabético por una cuestión de la hiperglucemia que hay, o sea, el aumento de glucosa circundante en sangre. Microangiopatías, principalmente se da, como todos sabemos, aquella persona que tiene diabetes, hay una predisposición a infecciones, y se debe en algún punto a esta microangiopatía. Son pequeños vasos, ¿sí? los vasos terminales, digamos, de nuestra circulación, que se ven principalmente afectados, ya que al tener un menor calibre y al verse afectados por este engrosamiento que produce la diabetes en la pared de estos vasos,
disminuye la irrigación, la llegada de defensa, de células de defensa y toda la maquinaria defensiva que tiene el organismo en esas zonas. Alteraciones en el colágeno. Colágeno es una proteína que se encuentra en los tejidos y que cumple función de soporte, está presente en el tejido óseo, en el tejido de las encías, está ampliamente distribuido en todo el organismo. Y la alteración del metabolismo óseo también. Estas son la manera de actuar, digamos, de la diabetes que dificultan o empeoran el pronóstico en una enfermedad periodontal, ¿sí? Bien, acá en el gráfico tenemos lo que es, para que quede más claro, la enfermedad periodontal. De la pantalla hacia la izquierda tenemos lo que sería un elemento dentario normal, ¿sí? Fíjense principalmente esta parte de la encía con el diente, existe un surco que se llama surco gingival, ¿sí? Fíjense de este lado de la pantalla a la derecha cómo ese surco está aumentado. Ya esto se llama bolsa, ¿sí? Lugar donde estos microorganismos de los que hablábamos antes encuentran un ambiente favorable por todo lo que también decíamos antes y hacen que todo este tejido, fíjense cómo está el hueso acá y cómo está acá, ¿sí? Hay todo un desequilibrio que favorece el avance y la defensa del organismo frente a esta infección, ¿sí? También se ve favorecida ante un paciente con una higiene bucal pobre, ¿sí? O una técnica deficiente de cepillado. Bien, aquí tenemos lo que sería el inicio de esta enfermedad periodontal, que se llama gingivitis, es la inflamación de la encía. Fíjense los puntos señalados por las flechitas, cómo están aumentados de color, cómo están inflamados. Eso sería en una etapa inicial. Ya en una etapa más avanzada nos encontramos con esto, que esto ya es una enfermedad periodontal, una periodontitis ya implantada, ¿sí? Fíjense el aumento de volumen de las encías, la inflamación, la presencia de sarro y placa bacteriana que hay. Acá ya en un estado más avanzado, acá vemos claramente a lo que me refería antes, a lo de la pérdida del tejido de soporte del diente. Fíjense cómo ya están expuestas en estos puntos las superficies radiculares de los elementos dentarios. Fíjense también los depósitos de sarro y placa bacteriana que tenemos en el maxilar inferior, que sería, ¿no es cierto? Y cómo estos elementos dentarios pierden ese sostén y muchas veces llegan a la exfoliación espontánea del diente, o sea, a la pérdida espontánea de los elementos dentarios, ¿sí? Esta imagen ya tenemos un paciente ya tratado. Este es un paciente ya rehabilitado de una enfermedad periodontal. Ahora fíjense que todos los tejidos que han perdido su altura de inserción, no vuelven a su lugar, ¿sí? La enfermedad periodontal es irreversible, pero tratable. O sea, se frena su avance con un buen tratamiento, pero muchas veces es posible con cirugías estéticas reponer un poco esa inserción, pero en este caso donde ya hubo demasiada destrucción de los tejidos es algo imposible, ¿sí? Fíjense también esto un poquito para tomar conciencia de cómo nuestro organismo es un todo, ¿no es cierto? Y no solamente una boca, un hígado o sistemas que funcionan por separado, sino que todo influye en nuestro organismo, ¿sí? Fíjense que esta enfermedad periodontal también va a favorecer a aumentar los factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? No solamente la enfermedad periodontal, sino un paciente diabético también tiene aumentado ese factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué aumenta en este caso de la enfermedad periodontal? Al haber una gran colonización de microorganismos, esos microorganismos están reproduciéndose y entrando al torrente sanguíneo continuamente, ¿sí? Circulan por todo nuestro torrente sanguíneo.
Al circular, ciertas bacterias tienen predilección por unirse a lo que son las válvulas cardíacas, ¿sí? Esto con el tiempo deteriora estas válvulas y se producen muchas veces paros cardíacos o insuficiencias cardíacas, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad periodontal? ¿Sí? Fíjense, como les decía antes, que el aumento, digamos, la predisposición a esta enfermedad periodontal en un paciente diabético está aumentada en 3 o 4 veces mayor a la que tiene una persona con una glucemia controlada, ¿eh? Así que, ¿cuál es el tratamiento? Principalmente tiene que haber una conexión con el paciente y lograr su interés, llegar al paciente para que él tome conciencia de esta enfermedad y logre, a través de lo que nosotros como profesionales le indicamos, una buena higiene dental. Eso es clave. El 50% de este tratamiento consiste en la colaboración del paciente, ¿eh? O sea que, fíjense la importancia que tiene, o sea, interesar e instruir al paciente para que tome conciencia y tome las riendas de este tratamiento, digamos, ¿sí? Así que 50% consiste en eso, ¿sí? En llevar a cabo una buena higiene con todo el armamento, digamos, que se tiene para este fin, ¿eh? Raspar y alisar las superficies dentarias, esto es eliminar todos esos depósitos de sarro y placa bacteriana. Eso ya le compete al odontólogo, al profesional. Y controlar la hiperglucemia. Eso lo va a controlar el paciente con una comunicación del profesional odontólogo con su profesional de cabecera, o sea, aquel profesional que se dedica al control sistémico de este aumento de glucemia que es la diabetes, ¿no es cierto? Así que esos son los 3 pilares fundamentales de la prevención y de todo este tratamiento que se debe hacer sobre los pacientes diabéticos que tienen aumentado su riesgo en cuanto a esta enfermedad. Ahora bien, como conclusión podemos decir que el tratamiento de la enfermedad periodontal puede ayudar a controlar la hiperglucemia y viceversa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos estudios que se determina que el cuidado o la remisión de esta enfermedad periodontal muchas veces tiene un efecto positivo sobre los niveles de glucosa en sangre. O sea, es muy beneficioso, ¿eh? Porque ayuda al paciente a controlar mejor todo lo que es la diabetes, ¿sí? Y viceversa, porque al controlar diabetes estamos mejorando las condiciones para que remita esta enfermedad periodontal. Entonces es un feedback positivo que se da entre ambas, ¿no es cierto? Y también de esta manera disminuir el riesgo cardiovascular de que hablábamos antes, ¿sí? Así que fíjense la importancia que tiene el paciente diabético, detectar y interesar al paciente en su cuidado bucal, ¿sí? Es muy importante. Muchos estudios también señalan como el punto inicial de la diabetes en boca, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy. Seguramente estaremos ampliando este tema y otros más. Como siempre los esperamos en BDR 42 y nos vemos pronto en otro programa de Titi.